Vamos a dedicar a hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas, que por cierto, Sebastián, dijimos hace un momento con nuestro compañero que cubre el Congreso de la República que iban a radicar la reforma laboral como a las 11. A las 11, a las 11. Se está corriendo. Sí, se ha corrido, bueno, desde el día de ayer que en teoría se iba a radicar a las 7 de la mañana, ha habido un montón de inconvenientes. Lo que contamos, que no terminó de haber los acuerdos correspondientes con los otros ponentes. Yo acá estoy en un chat donde hay un montón de periodistas y donde hay gente involucrada en el tema de la reforma laboral. Estaban imprimiendo las hojas porque dice acá personas del equipo de María Fernanda Carrascal, la coordinadora ponente, que si llega a haber una coma o algún tema difícil, eso nos friegan, se nos tumba todo, que están muy pendientes de todo, pero a la una, en teoría, en la Comisión Séptima, pues radican la ponencia. Bueno, vamos a seguir pendientes de eso, pero mientras tanto vamos a saludar al presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Justamente, aunque no es el vocero ni el ponente coordinador ponente de la reforma laboral, pues sí hace parte de un partido que conforma la coalición de gobierno que promueve esta reforma laboral. Congresista, representante de la Cámara, David Racero, bienvenido. Aló, cordial saludo, Claudia, a toda la mesa de trabajo, a los oyentes. Oiga, antes de entrar en materia, yo quisiera pedirle que usted hiciera como una evaluación de lo que ha sido esta legislatura para usted como líder de la Cámara de Representantes y en general para la coalición de gobierno, porque pues no han logrado sacar, ni siquiera avanzar en la discusión de las reformas más importantes. ¿Hubo equivocaciones? Pues mira, tenemos dos grandes reformas que aprobamos, que es reforma tributaria y Plan Nacional de Desarrollo. Realmente es el 50%, si no más, para mí, te lo digo con sinceridad, es más, para mí es el 70% de esta gran apuesta del primer año en cuanto a aprobación del Congreso. Es una reforma tributaria completamente progresiva que va a recaudar más de 22 billones de pesos, una reforma tributaria justa que termina recogiendo más impuestos de los sectores como el sector financiero o el sector de hidrocarburos, sin afectar el bolsillo de los colombianos. Mira que fue una gran apuesta que se tramitó en el Congreso y que se aprobó, y hace una semana y media aprobamos Plan Nacional de Desarrollo, que tiene unas líneas fundamentales como la economía popular, como la transición energética, que en verdad hacen parte del corazón del gobierno del cambio. Claro. Ahora bien, por supuesto hay una expectativa de las reformas sociales, trabajo, salud y pensión. Hoy ya sabemos que se está radicando la reforma de trabajo. La de salud, con toda la discusión que se ha tenido y con la llegada del nuevo ministro, seguramente vamos a tener un avance antes de que se acabe este periodo legislativo, y entiendo que a finalizar esta semana posiblemente se radica la pensional. Creo que la discusión ha sido más vasta de lo que nos íbamos a imaginar. Creo que eso hay que reconocerlo, pero también hay que decir que este gobierno ha puesto a hablar al país justamente de esas grandes reformas de cambio, y no era para menos. O sea, ya en sí mismo la deliberación es la discusión de qué tipo de modelo de salud, de qué tipo de sistema laboral y qué tipo de sistema pensional, que eran demandas de los ciudadanos, ya está sobre la mesa, y en eso creo que es completamente saludable y positivo. Claro, pero así usted haga, digamos, esta mirada del balance y aunque reconoce que las expectativas son mayores, pues lo que se evidencia es una dificultad en el manejo de la política. Termina la legislatura con la coalición desbaratada y bueno, con reformas que fueron promesa de campaña sin poder salir adelante. ¿Qué está fallando en el manejo político? ¿Que ustedes creyeron que tenían más poder del que realmente tienen, o cómo lo analiza usted? Creo que esta coalición se ha venido modificando y cambiando a lo largo del tiempo, y sobre todo cuando lo que se pone por delante es justamente la agenda política, y la agenda política es esto justamente de las reformas. La convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro, una vez fue elegido y ya una vez asume como presidente, es convocar a las fuerzas políticas a un gran acuerdo, un gran pacto nacional para impulsar las reformas, y la discusión de las reformas es lo que ha tensionado justamente esa coalición. Es decir, un gobierno
que ha tratado de estirar lo que más se puede las reformas del cambio, y una clase política que se discute internamente el apoyo o no de esas reformas. Si te das cuenta, Claudia, lo voy a decir de manera franca, los mismos partidos, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, tienen discusiones intensas entre ellos, de unos sectores que acompañan esa agenda de cambio, que lo acompañan de manera genuina, porque están respondiendo, escuchan el clamor de los ciudadanos en las calles, en sus territorios, y tal vez unos congresistas con unas tradiciones políticas mucho de más atrás, con de pronto unos compromisos que no necesariamente se sienten respondidos por esta agenda de cambio, pero entre los partidos hay mucha tensión, ¿sí? Y eso ha generado justamente una dificultad ya en el proceso de la coalición, y por eso se ha venido cambiando. ¿En qué estamos hoy? La fotografía de hoy. La invitación a todos los congresistas de todos los partidos comprometidos con esta agenda de cambio de manera genuina, sincera, que saben que es el momento de responderle al país, que saben que la coyuntura social antes de las elecciones del año pasado daba para generar esta expectativa de cambio, que en verdad sigan acompañando las reformas, y es con ellos con los que estamos trabajando ahora. Sí, pero mire, doctor Racero, precisamente le voy a preguntar por la suerte futura de esas reformas estructurales y tan importantes para el país, que adelanta el pacto histórico del gobierno del doctor Petro. Y le pregunto por el futuro, porque es que esa coalición de alguna manera quedó resquebrajada en materia grave. El hecho de que el Partido Conservador esté declarándose independiente, el Partido Liberal ya no esté tampoco tan alineado, el Partido de la U también. De alguna manera esa coalición, esa ruptura de esa coalición comprometería la suerte futura de estas reformas tan importantes para el país, le repito, la pensional, la laboral, la de salud y demás. ¿Usted sí cree que tienen los votos suficientes ustedes en este momento para sacar adelante esas iniciativas sin esa coalición que lo respaldaba? A mí no me molesta la independencia de los partidos, no me molesta. Si esa declaratoria de independencia significa que también los partidos dejan en independencia a sus congresistas, que realmente la discusión sea una discusión de conciencia, me parecería que eso sería muy genuino. Insisto, por las discusiones tan intensas que sabemos todos ocurren dentro de los partidos, ¿no? Que ellos la saben tramitar de ciertas maneras, de manera interna. Toda la semana los partidos tienen ronda de bancadas, cada reforma es una discusión, y creo que eso es completamente saludable. La independencia, que es una independencia de pensamiento, y creo que en eso nos podemos entender mejor, ¿sí? Que cuando se tramiten las reformas, pues evaluemos con los congresistas cuáles realmente quieren seguir apostándole a una agenda de cambio más profunda, u otros que son conservadores y dicen que no, y es legítimo, es que está bien que un grupo de congresistas digan, nosotros no le apostamos a estas reformas, nos parece que el país como viene está bien. Doctor Racero, bueno, claro, allá ellos, y si otros dicen, sí queremos acompañar esa agenda de cambio, pues bienvenidos, claro, modificando todo, y termino con esto, porque es que el acompañamiento del gobierno no es acrítico. Todas las reformas que ha tramitado el gobierno hoy en el Congreso han salido de manera diferente a como entraron, ¿sí? Y está bien, porque el Congreso es la esencia de la democracia. Pero doctor Racero, es que la independencia dentro de los partidos. Precisamente esa es la apuesta que uno ve ahora por parte de las fuerzas que respaldan, fuerzas políticas que respaldan al gobierno y con el ministro del Interior. Es decir, vamos a apostarle ahora a menudear los respaldos y no el respaldo del partido del Movimiento en Bloque, que fue el que llevó a esos partidos a la alianza que comenzó en el gobierno. Entonces ahora la nueva estrategia parece ser la de negociar con cada uno de los congresistas al menudeo. ¿No cree que eso es rebajar demasiado ya la política para sacar adelante las reformas? Bueno, no entiendo lo del menudeo, y digamos, no tengo entenderse con cada uno de los congresistas, entenderse con cada uno de los congresistas y no con el partido, con la bancada, que es la que está respaldando las iniciativas. Una reforma, por ejemplo, como la pensional. La reforma pensional, el gobierno plantea en el sistema de pilares que hasta los 4 salarios mínimos vayan justamente al sistema público, y que el sistema público y el sistema privado no compitan entre sí, sino que sean complementarios. Si a algunos congresistas les parece que esa propuesta es adecuada, bueno, pues camellamos y trabajamos con ellos. Otros dirán, no nos parece que el sistema privado de pensiones hoy en día es una maravilla.
Otros dirán, nos gusta lo de la propuesta del gobierno, pero que no sea sobre la base de 4 salarios mínimos, sino sobre 1, sobre 2. Y eso es lo que encontramos, insisto, en todas las bancadas. Las posiciones de los partidos hoy en día no son unitarias, no son únicas. Usted puede tener en la mesa de discusión a personas del Partido Liberal con pensamientos completamente diferentes, a congresistas del Partido Conservador completamente diferentes, a congresistas del Partido de la U con pensamientos diferentes. ¿Y eso por qué se origina? Se origina justamente porque la discusión propiamente de las reformas da para ese tipo de debates. Entonces yo creo que es sano que los congresistas tengan primero la libertad, porque sus curules no dependen del partido, sino de la población que votó por ellos, y eso es lo que tenemos que ser sinceros. Nuestros jefes son los ciudadanos, y así los ciudadanos nos debemos, que tengan la libertad para poder definir, y que ya sea ellos, cada congresista, que tengan que responder ante la ciudadanía, si se van por un cambio como propone el gobierno, algunos más moderados, u otros que lo rechacen, que es legítimo, pero que lo digan directamente al país, y por eso creo que es sano la discusión que se está planteando en este momento. Sí, de acuerdo, hay matices dentro de cada partido. Pero hay una foto que usted colgó ayer, representante Racero, con el presidente Gustavo Petro, y evidentemente usted no me va a contar todas las intimidades de la conversación, pero voy a tratar de que algo nos cuente. Y entiendo, estaban como recomponiendo la estrategia o viendo qué va a hacer de las reformas, y no sé cuánto los planes han cambiado en la cabeza del presidente de usted en cuanto a los tiempos, en cuanto a lo que decía Oscar de la coalición más chiquita, de cómo ve el tema. ¿El plan ha cambiado mucho respecto a un año? ¿Qué punto de partida tuvo ayer en las reuniones? No sé si estuvieron solamente los dos con el presidente Gustavo Petro en esa selfie que usted montó. Bueno, parte de la reunión que hablamos es evaluando la coyuntura social, política y económica del país. Y creo que fue parte de la discusión. Se lo expresábamos al presidente o entre los que estuvimos. Tal vez los ciudadanos tienen unas demandas y unas problemáticas más urgentes en su cotidianidad que las propias reformas en el Congreso. Eso hay que decirlo. La expectativa de la discusión de las reformas a veces se circunscribe mucho en el Congreso o en los medios y cierto sector de la opinión pública. Pero si tú te pones a mirar las encuestas, y eso es justamente una fotografía o una radiografía del momento, los ciudadanos están pensando es más bien en los precios de los alimentos, está pensando es en el desempleo, está pensando en la inseguridad. Y parte de estas reflexiones que hacemos tal vez con el grupo más cercano en este momento el presidente, que planteamos este tipo de reflexión, es no perder nunca la brújula por la cual nosotros estamos en este momento en el gobierno, y pues nosotros por supuesto en el Congreso compartiendo el mismo proyecto, y es más bien enfocarnos en lo que el ciudadano de a pie común y corriente demanda más. Parte del diálogo de ayer fue con el tema del aspecto económico, de la situación, las buenas noticias que está arrojando el país, que lastimosamente no lo estamos mostrando adecuadamente. Están bajando los precios de los alimentos, el desempleo ha bajado, el país creció 3% en este trimestre, por ejemplo Estados Unidos apenas creció 1.1%, miren que tenemos buenas noticias para mostrar, y creo que en ese sentido el acuerdo que impulsó el presidente Gustavo Petro con las grandes superficies como ARA, y que después tanto Olímpica como El Éxito empiezan a bajar los precios de sus productos. Miren que esas son noticias muy positivas que impactan al ciudadano, al bolsillo del colombiano y la colombiana, y que tenemos que explotar un poco más en términos de comunicación y en términos de acción de gobierno. Entonces miren que el diálogo ayer fue más por esa línea que propiamente a veces la línea del Congreso. Obviamente hay que insistir, y seguimos trabajando en la coalición para sacar adelante la reforma. Representante Racero, yo le quisiera preguntar, en esta coyuntura específica que estamos viviendo, ¿qué tanta incidencia tiene la falta de experiencia de algunos representantes? Y cuando le digo falta de experiencia, no necesariamente me refiero a juventud, porque por ejemplo Daniel Carvalho es muy joven, pero él tenía mucho la experiencia en el Consejo de Medellín de estar debatiendo de este tipo de confrontaciones duras. Pero sí le quiero preguntar por esos representantes, mujeres y hombres que no tienen tanta experiencia. ¿Qué incidencia tienen? Sí, no, es indudable. Espacios como estos, sobre todo con discusiones tan álgidas, se evidencia mucho, tal vez congresistas que ya tienen un bagaje
porque han pasado por consejos o porque han repetido Congreso a los nuevos que han llegado. Eso se evidencia, ¿no? Eso hay que decirlo y eso también nutre para un lado y para el otro la conversación. Porque algo muy genuino de los congresistas nuevos que entran es que, por supuesto, no vienen tampoco con esa carga de lo que significa el paso por la política y vienen también con unas exigencias ciudadanas, creo que completamente fidedignas, que ponen sobre la mesa. Pero el trámite mismo como tal del proceso político, claro, puede ser un poquito más demorado, puede ser un poquito más traumático, pero bueno, creo que en eso está la esencia también de congresos como este, ¿no? Que tenemos gente con más experiencia, otros que llegan, que han llegado por primera vez, se ve la diversidad regional, se ve la diversidad de intereses, se ve también la diferencia de edad, la diferencia de género. Bueno, ahí se va construyendo justamente las reformas con esa gran diversidad. Una de las representantes que muchos dicen se le nota la inexperiencia es María Fernanda Carrascal, y muchos dicen que se le nota la inexperiencia, por ejemplo, ayer, porque en la Comisión Séptima, en la cual ella está, en la Cámara, pues se sientan a conversar con los liberales y los conservadores para hablar sobre la reforma laboral y cómo firmar o sumar a las firmas de sus partidos a la ponencia positiva de esa reforma. Pero antes de haber asegurado el respaldo de aquellos representantes por esos partidos, pues la representante Carrascal igual se mandó anunciando que la reforma primero la radicaban a las 7 de la mañana, después a las 2, después que hoy a las 11, hasta el momento no se ha radicado, vamos a ver si la radican más tarde, pero pues eso ha generado molestia con los otros partidos y con esos representantes en específico. Usted como representante importante, no solamente pues dentro del Congreso en sí, sino como representante de la coalición del gobierno, ¿qué piensa, qué opinión le merita como María Fernanda Carrascal ha manejado el liderazgo, algunos dirían autoasumido, de esta reforma laboral? No, María Fernanda Carrascal es una congresista que ha asumido un gran reto con este tema de la reforma laboral y que lo ha venido sacando adelante. Creo que ella, en las intervenciones que dio ayer, antier, en los medios, un poco la pude escuchar, monitorear, ha podido dar explicación y dar cuenta un poco de esa reforma laboral con toda la discusión que todavía está. Pero, por ejemplo, el proyecto radicado por el gobierno fue radicado hace más de 50 días y un poco lo que se quería era, pues ella con su liderazgo avanzar en esa radicación. Entiendo que ya se radica hoy, eso hace parte, por supuesto, de la Comisión Séptima. Ayer lo hablamos con algunos de los ponentes, era importante ya empezar a darle trámite. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que el representante Víctor Salcedo radicó ya otra ponencia aparte. Está bien, digamos que los tiempos de los congresistas pueden ser variados y diferentes, y sobre todo de los ponentes, pero yo como miembro del Pacto Histórico hay que decirlo categóricamente que María Fernanda Carrascal le ha puesto el pecho a una reforma tan importante como es la reforma laboral, la viene sacando adelante con todo lo que significa esa discusión. Hizo una audiencia pública ejemplar la semana pasada, se ha reunido con todos los sectores económicos y políticos, el variopinto de los intereses que implica una reforma laboral como esta, y bueno, la discusión continúa. Es que, y termino con esto, es que lo importante de radicar ya una ponencia es que ya con documento radicado también se tiene más certezas de la discusión. Parte, recuerde lo que pasaba con la reforma de la salud, es que no teníamos documento, entonces especulaba mucho. Ya cuando tú tienes una ponencia que se da trámite en la comisión y se va modificando la misma ponencia en la comisión y después en la plenaria, ya tienes elementos y argumentos para poder discutir. Parte de la desgracia de la reforma de la salud fue esa, que nos demoramos mucho en hacer ponencia, que se radicó tarde, más incertidumbre, más especulación, y al final se generó más bien una suerte de mitos que al final ya después más o menos empiezan a tramitar. Pero no, creo que vamos bien, y con la ponencia que radica Víctor Salcedo seguro se va a nutrir más el debate, y es una comisión que le ha tocado muy duro. No sale del debate de la Comisión de Salud y ya empieza el debate de la Comisión Laboral. Bueno, pues para eso estamos acá, para tramitar las grandes reformas.
Bueno, y le ha tocado muy duro, quizá justamente por la inexperiencia en el manejo político. El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara es Ahmed Escaf, que es su primer experiencia en política y pues que está muy alejada de sus experiencias profesionales anteriores para seguir en la línea de lo que le planteaban Ana Cristina y Mariana. Representante Racero, mire, a propósito de la reforma laboral, entendemos que se hizo un cambio en el articulado que va a ser radicado, en la ponencia que va a ser radicada, y es que la jornada nocturna iniciará a las 7 de la noche. Pero quiero preguntarle, si en el momento en que lleguen estos proyectos a la plenaria, que es ahí donde usted va a tener el manejo político y el liderazgo, si es que alcanzan a llegar en lo que queda de la legislatura, ¿cómo están las fuerzas para la aprobación de las reformas? Ya sabiendo pues que tanto la U como los conservadores están independientes. Entiendo que ustedes tienen de 188 representantes, 70 son los de la coalición de gobierno, es decir, no alcanzan los votos. ¿Usted qué cuentas hace? Bueno, puedo responderte desde la evidencia, porque obviamente cuando lleguemos a la discusión, ahí la fotografía puede cambiar. Pero la evidencia es que en estas 2 semanas tuvimos votación y la semana pasada tuvimos... Representante Racero, se nos está yendo su audio, no sé si de pronto se le silenció su computador. Sí, debió ser eso. A ver si logramos ahí. No lo estamos oyendo. Porque hay imagen pero no voz. Exactamente, es que a veces uno, Sebastián, está hablando por el teléfono y sin querer hunde con la mejilla ¿cierto? El microfonito. Sí, el icono. Sí, lo espicha. Y Claudia, precisamente mientras usted le preguntaba, ya acaban de radicar la reforma laboral en la Comisión Séptima. Ya fue radicada y como le digo, fue radicada con ese cambio al artículo. Estaba en 6 y pasa a 7 de la noche. Pasa a 7 de la noche, a partir de ese momento es que inicia la llamada jornada nocturna, es decir, a partir de las 7 de la noche es que se iniciaría el cobro de las horas extras. Bueno, ya tenemos de nuevo al representante Racero. Continúe, por favor, con las cuentas en la plenaria de Cámara para la aprobación de esta reforma, si es que alcanzan a llegar allá. ¿Aló, me escuchas? Sí, señor. Listo. No, te estaba respondiendo con la evidencia. Hace 2 semanas votamos Plan Nacional de Desarrollo con una muy buena votación, más de 125 se votó positivamente en los diferentes artículos, y la semana pasada votamos la jurisdicción agraria, que también era uno de los proyectos que teníamos prioritarios, propuesta por el gobierno que materializa parte del Acuerdo de La Habana. Y hasta mira que en la reforma, en esta jurisdicción agraria, tuvimos hasta un acuerdo con Cambio Radical y con Centro Democrático, se votó al unísono. Entonces, cada reforma para mí realmente es una medida diferente. Tú ves una reforma a la salud con cada vez con más acuerdo, digamos, lo que se ha venido avanzando. Una reforma pensional, que yo veo que hay un acuerdo mucho más generalizado. Una reforma laboral, que todavía falta más discusión, creo que hay menos acuerdos con la reforma laboral. Entonces, cada reforma tiene como sus vicisitudes. Creo que eso también da mucho de qué hablar del Congreso, porque no es un Congreso acrítico que aprueba porque sí, pero tampoco es un Congreso que niega porque sí. Pero representante, permítame la interrupción, porque es que además ya tengo en línea a 2 de sus compañeros que justamente están en la Comisión Séptima de Cámara y nos van a hablar de la erradicación de la reforma laboral. Entonces lo que quisiera es que hablemos de los números, de las cuentas. Usted, para reforma a la salud, si alcanza a llegar, reforma pensional, si alcanza a llegar, y reforma, ¿cuál me falta, Sebastián? Laboral, sí. Pensional, laboral. ¿Cómo están las cuentas? ¿Usted cree que tiene los votos? ¿Cree que va a poder tener ese manejo político para hacerlas aprobar en plenaria? Categóricamente te digo sí. ¿Y por qué? Más que por unos números que tengamos de manera particular, porque creo genuinamente que este Congreso sí se comprometió con la agenda de cambio, que genuinamente, con mucha discusión que hay, con muchos cambios que pueden haber en las ponencias, insisto, como la reforma tributaria. Si se acuerdan, el gobierno nacional pasó una reforma tributaria al inicio con una expectativa de recoger 40 billones de pesos, y al final salió una reforma tributaria de 22 billones, y está bien. Así que con las modificaciones que haya lugar dentro del Congreso, creo que este Congreso sí le va a responder al país respecto a aprobar las grandes
reformas del cambio. Son muy pocos los congresistas, tal vez muy radicales, que dicen que no a las reformas. Y que uno les pregunta, entonces, ¿cuál es la contrapropuesta? Y no tienen. Pero son la mayoría que dicen sí, otros dicen sí con cambios, y yo creo que nos podemos poner de acuerdo como hemos hecho con las reformas anteriormente. Pues ese es el mensaje del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, cuando estamos, digamos, en este cuello de botella, como usted lo había anticipado a comienzo de la legislatura, Sebastián. El trancón. Sí, señor, en ese trancón que está más crítico de lo que incluso nos habíamos imaginado. Muchas gracias, representante Racero, por atendernos. Gracias, Claudio. Un abrazo. Bueno, muy amable. Y a propósito de propuestas, de alternativas, pues una de esas propuestas viene en el caso de la reforma laboral del representante del partido de la U, Víctor Salcedo. Víctor Salcedo es uno de los ponentes, ¿verdad? Iba a ser uno de los ponentes, Sebastián. Sí, de la reforma laboral. Entendemos que no terminó firmando esa ponencia en la que María Fernanda Carrascal estaba recogiendo las firmas, y esta mañana sorprendió pues presentando una ponencia alternativa. Representante Víctor Salcedo, bienvenido a Mañanas Blue. Claudia, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los que están a esta hora con Mesa Blue. Bueno, ¿usted por qué finalmente decidió no poner su firma en la ponencia de María Fernanda Carrascal y los otros representantes y, al contrario a eso, presentar otra propuesta? Pues muy sencillo, Claudia, nosotros veníamos haciendo un ejercicio de concertación con la ministra, su equipo técnico y las UTL de los representantes ponentes de las otras colectividades. Cuando avanzábamos en la discusión la semana anterior, el jueves, faltaban 7 artículos por abrir, por proponer, y pues esperábamos citación el viernes o el lunes de la semana siguiente, cosa que no sucedió, y sorpresivamente el lunes en la mañana recibo por los medios de comunicación una invitación de la coordinadora ponente María Fernanda Carrascal a una rueda de prensa y a la radicación de la ponencia. A mí, de verdad, las cosas sin claridad no me gustan. Nosotros habíamos presentado muchas proposiciones, sobre todo en el bloque colectivo. Ya habíamos superado y habíamos conciliado muchos temas en el bloque individual de la reforma laboral, que nosotros incluso estamos de acuerdo con muchas cosas o mediamos, pero en el bloque colectivo habían serias diferencias, nunca recibimos respuesta, pero sí el mensaje fue: vamos a radicar ponencia sin un texto que nos compartieran. A mí eso no me parece que debe ser el camino, y por eso procedí de manera inmediata a sentarme a trabajar mi propuesta. Se lo dije a la ministra de frente, que no contara con mi aprobación de ese texto, y yo esta mañana he radicado una ponencia alternativa a nombre del partido. Pero entonces, representante, sí es cierto que lo que usted nos cuenta, que trascendió ayer, que usted, el representante Chaparro del Partido Liberal y Quevedo del Partido Conservador, un poco se molestaron porque lo que interpreto de sus palabras es: los estaban un poco apurando, como empujando a publicar un acuerdo que todavía internamente el acuerdo no estaba consolidado. ¿Es así? Ni siquiera empujando. Publicaron un texto que ni siquiera nos habían compartido. Claro. Y esa no es la forma. Y yo, de verdad, yo creo que aquí hay unas formas y hay un respeto. Bueno, es justamente lo que estábamos hablando de las, digamos, deficiencias en el manejo político. Pero mire, sáquenos de una duda antes de que saludemos a su colega, el representante Jorge Alexander Quevedo del Partido Conservador, también de la Comisión Séptima. ¿Esta propuesta que usted está presentando es una propuesta que tiene el aval del partido de la U? ¿O usted es, digamos, uno de esos disidentes, no se puede decir disidentes, pero unas personas de esos que han sido críticos con la decisión del propio partido de declararse independiente, y está presentando una propuesta más o menos parecidita a la que fue radicada, pero que está dispuesto a conciliarla ahorita en las discusiones en la comisión? La propuesta mía no es más o menos parecida. La propuesta mía lo que busca es un equilibrio entre trabajadores y empleadores, una reforma que responda a un contexto de recuperación económica y no un obstáculo para el empleo y la productividad. La ponencia mía recoge
una realidad, y es que nosotros no podemos radicar un documento solamente pensando en los trabajadores formales, cuando en Colombia el 58% están en la informalidad. Yo creo que nosotros hemos recogido las inquietudes de todos y la reforma nuestra busca proteger a los microempresarios y a los pequeños empresarios, que son los principales empleadores del país. La reforma laboral debe tener mucho cuidado en no generar riesgos de afectar la libre competencia económica. Eso de igualdad de derechos para los pequeños, los medianos y los grandes, pues lo único que va a acabar es con los pequeños. Y nosotros hemos hecho una ponencia que yo creo que recoge el sentir de todos los sectores. Nosotros hemos incluido unas proposiciones que me parecen muy importantes frente a los trabajadores de las plataformas, por ejemplo, y es que haya un reconocimiento de la seguridad social por parte de los empleadores. Nosotros no podemos obligar a que haya un contrato de trabajo cuando esa es una fuente de empleo que tiene unas condiciones especiales. Nosotros proponemos que el recargo dominical pase del 75 al 85% en esa progresividad que nos parece importante en el reconocimiento para los dominicales de los empleados. Nosotros incluso vamos más allá y pensamos en aquellos trabajadores informales, el cotero, el vendedor ambulante, y proponemos en nuestra ponencia que estos reciban pensión y riesgos profesionales por parte del Estado. Nosotros pensamos que hay que fortalecer los acuerdos frente a una realidad, y es que en el bloque en el que insiste el gobierno colectivo tenemos serias diferencias. A mí me parece muy grave que hoy estemos pensando en avalar la huelga para los servicios públicos esenciales. Para mí ese artículo es inconstitucional y lo dije en la mesa de concertación. Representante, permítame, en aras del tiempo, darle también la palabra al representante del Partido Conservador, Jorge Alexander Quevedo. Y aquí es importante poner en contexto a la audiencia. Este era uno de los representantes que estaba reacio a poner su firma en el documento de ponencia que fue radicado, pero finalmente, representante Quevedo, lo saludo y le pregunto, ¿cómo lo convenció María Fernanda Carrascal? Bueno, un cordial saludo para todos, saludar también a mi compañero Víctor Salcedo y a todos los que nos escuchan. Digamos, no me convenció Carrascal. Yo casualmente ayer en la mañana dejé mi posición de que no iba a firmar una ponencia en esas circunstancias, entendiendo que teníamos una metodología de trabajo, que veníamos avanzando en unos acuerdos importantes y lo que no acordábamos, artículos los dejamos abiertos y que la tarea había que terminarla. En ese sentido, en la tarde de ayer se hizo una jornada. Yo entiendo el doctor Víctor Salcedo tomó su posición, no podía estar porque también tuvo reunión de bancada. Yo pude trabajar con el ministerio, con mi equipo técnico y el de ellos, y avanzamos en las discusiones de algunos artículos en todo el tema colectivo, de convenciones y demás, y derecho a la huelga. Aceptaron algunas proposiciones que nosotros planteamos, otras como el tema que definitivamente la posibilidad de que hayan pactos de los trabajadores, pues que se quiere eliminar, pues efectivamente no logramos tener acuerdo con el ministerio y que la huelga sea decretada. Nosotros proponemos por el 50% de los trabajadores sindicalizados, en eso estamos parados, y otros temas importantes. Sin embargo, aceptaron algunas proposiciones y en ese orden de ideas, digamos, se desarrolló el trabajo hasta el último articulado y por eso acompañamos la firma de la ponencia hoy, entendiendo que es la ponencia y que allá donde no aceptaron nuestras proposiciones, por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con el representante Víctor Salcedo de que en el tema de la huelga en los servicios esenciales públicos, pues nosotros pedimos suprimir o eliminar este artículo. No se logró, pero vamos a hallar la proposición mire, representante, sí, a plenaria. A comisión. Representante Quevedo, pero mire, le quiero preguntar por esa independencia del Partido Conservador.
porque uno ve que se declaran independientes, pero a la hora de la votación y a la hora de estar con el gobierno, pues votan con el gobierno y lo acompañan, porque también hay en el fondo unos compromisos burocráticos y de otro tipo con los partidos. Entonces, ¿por qué no nos explica muy bien, señor representante Quevedo, esa independencia hasta dónde va a llegar? ¿O esa independencia es el fin de cotizar y de valorizar mucho más el voto del partido a la hora de que el gobierno les pida el respaldo? Bueno, yo de ese lenguaje que usted expresa ahí no entiendo mucho, porque no practico ese tipo de negociaciones. Yo soy un hombre que no tengo nada con el gobierno, que no tengo temas burocráticos, ningunos acuerdos de nada. Entonces, yo soy muy libre y muy tranquilo a la hora de tomar decisiones. El partido tomó una decisión de ir a la independencia, pero eso no quiere decir que es oposición o que va a votar todo en contra del gobierno, sino que aquellas cosas que consideremos puedan avanzar y sean en beneficio de los colombianos, las vamos a apoyar. Y lo que no, pues efectivamente tendremos nuestras líneas azules y no las vamos a apoyar, como pasó en el articulado de la reforma. Varios temas, pues simplemente yo no los avalé, no estoy de acuerdo, por eso no estoy de acuerdo con ese artículo y quedaron abiertos para la discusión ya en comisión primera. Lo que pasa es que a veces se está pensando en un contexto donde efectivamente las ponencias se quieren llevar a un escenario de ley de la República. Las ponencias es simplemente un informe de unos acuerdos, de un trabajo que se hizo, de unas situaciones que se acogieron de las autoridades. No, de acuerdo. Y podemos avanzar. En eso estamos de acuerdo, representante Quevedo, y usted nos está contando que se consignó a última hora algunas propuestas e ideas suyas y tal, pero en este momento como que está la reforma laboral, ¿usted está tranquilo con eso o usted piensa que como se dé el debate se tiene que todavía incorporar muchas más cosas del partido de la U, del Partido Conservador, o así como está, usted estaría tranquilo y usted la votaría afirmativamente? Muy buena su pregunta. Efectivamente, no estoy tranquilo, tengo que aceptar que se rescata con la firma un trabajo y la aceptación de unas proposiciones que hicimos, pero en unos artículos donde efectivamente no vemos que nos han incluido, vamos a hacer el debate porque pensamos que esta ponencia debe ser mucho más fortalecida y digamos, tener en cuenta otros aspectos que consideramos son muy relevantes para garantizar un equilibrio entre las garantías a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, pero también para todo el tema del empresariado del país. Representante Quevedo, pero entonces podríamos decir, con la firma suya en la ponencia tenemos que entender que el Partido Conservador, que antes era parte de la coalición de gobierno, que luego se independizó por los desacuerdos con el proyecto de reforma a la salud, ahorita se desindependizó, digamos, tácitamente, o usted está haciendo esto, digamos, solito, sin el respaldo del partido completo? Digamos que la palabra independizar no se puede interpretar como estar en un sí o en un no. La palabra independizar es la posibilidad de poder discernir y avalar lo que consideramos le hace bien al país y lo que no, efectivamente, no lo acompañemos. Hay una presión más fuerte cuando uno hace parte de la coalición, porque pues se supone que interpreta al gobierno y lo va a acompañar en la mayoría de las cosas. Acá la palabra independiente es que nos permite revisar los temas y acompañarlos si efectivamente están en bien para el país o si no, apartarnos de ellos. La misma pregunta para el representante Salcedo, pero en este caso con el partido de la U, que apenas ayer se declaró independiente, porque usted habla de nosotros, digamos, esta propuesta que están presentando alternativa a la del gobierno, usted se refiere a ella como nosotros. ¿Usted está hablando de nosotros unidad legislativa o usted está hablando de nosotros el partido de la U, la doctora Dilian Francisca, que está respaldando esta propuesta alternativa de proyecto de reforma laboral? Yo presenté un informe ayer ante la bancada y precisamente, como bien hizo referencia mi compañero Alexander Quevedo, yo en la mañana me aparto de la ponencia del gobierno por lo expresado anteriormente y fui y presenté al mediodía un informe a la bancada. La bancada está al tanto de nuestro actuar y hoy el partido tiene actuaciones en bancada y hemos sido coherentes.
Yo también quiero en esto decir que el hecho de que un partido se declare en independencia no quiere decir que es que va en contra de vía total de lo que plantea el gobierno. Nosotros hemos tenido una postura desde julio, incluso estando en gobierno, y es una postura crítica, constructiva y propositiva. Creo que el partido que más ha presentado propuestas en la reforma tributaria, donde establecimos un documento que se lo entregamos al presidente, en la reforma a la salud, que me juego con cualquiera, cuál ha sido el partido que más ha presentado proposiciones, y ahora en la laboral, que nos jugamos con una ponencia alterna. Yo creo que aquí hay que actuar con responsabilidad y hay que legislar como nos lo indica, y es que nosotros tenemos que hacer el trabajo legislativo, con respeto, pues, por supuesto. Estamos aprendiendo qué significa esto de la independencia. Parece que... Además que ya no pueden volver. Ya no pueden solamente volver. Pueden cambiar por una sola vez. Sí, exacto. Bueno, pues representantes Víctor Salcedo del partido de la U, representante Jorge Alexander Quevedo del Partido Conservador, ambos de la Comisión Séptima de la Cámara. Muchas gracias por su tiempo. Allen. Claudia, coterránea, saludo cordial, y a todos los amigos de la mesa, un abrazo, y a los oyentes. Muchas gracias. Blue, la alternativa.